Buenas noches, mi nombre es Noleisi Baré. Estoy acompañada de mi compañera de estadística, María Isabel Valdés. Somos estudiantes de psicología. Estamos cursando la asignatura de estadística para psicólogos con el maestro Leonidas Rosario Peña y somos de la sección 4. A continuación estaremos presentando una serie de ejercicios que se hicieron en base a una encuesta que hicimos de los juegos de azar. A continuación, mi compañera María Isabel. Buenas noches. Yo le estaré mostrando a continuación la tabla de las variables, donde estaremos viendo la variable cuantitativa y cualitativa y los niveles de medición de cada una. Podemos ver que en el sexo es una variable cualitativa y está en el nivel de medición nominal. La edad es una variable cuantitativa y su nivel de medición es de intervalo. El estado civil es una variable cualitativa y el nivel de medición es nominal. La ocupación es una variable cualitativa y el nivel de medición es nominal. Puede seguir, Mauricio. Perfecto. Podemos ver a continuación que la variable participación de un familiar en juegos de azar es cualitativa y el nivel de medición es nominal. La variable de participación en juegos de azar es cualitativa y el nivel de medición es de razón. La variable del monto ganado es cuantitativa y el nivel de medición es de intervalo. La variable que si has mentido a un familiar o a otra persona sobre ocultar el grado de juego es cualitativa y el nivel de medición es de razón. La variable de que si consume alguna sustancia es cualitativa y el nivel de medición es nominal. A continuación, mi compañera Anolis. Gracias, María. A continuación veremos una serie de tablas de frecuencia que se hizo en base a los datos obtenidos de nuestra encuesta. El punto A nos plantea el sexo de los encuestados. Aquí en esta tabla de frecuencia podemos ver que aproximadamente un 45% de los encuestados son del sexo femenino, mientras que un 17% restante pertenecen al sexo masculino. El punto B nos dice la razón por la cual usted ha jugado, o sea, los encuestados. Dice que se determina que un 44% no le interesa esta clase de juegos, o sea, los juegos del azar, que un 1% juega por beber, un 7% por aburrimiento y que un 10% lo hace por dinero. En la siguiente tabla de frecuencias vemos la intención de dejar de jugar. En esta tabla nuestros encuestados respondieron y determinamos que el sexo interesado en dejar esta clase de juego es el femenino, mientras que a los hombres no les interesa por ahora dejar el juego. A continuación, mi compañera María. En la tabla siguiente se muestra la irritación al intentar de jugar y vemos que el grupo que se ha sentido más irritable al intentar de jugar es el sexo femenino. A continuación, mi compañera. Ok, gracias María. El siguiente punto nos encontramos con quienes juegan para salir del problema. En esta siguiente tabla de frecuencia podemos ver que por lo general es el grupo femenino y que en el siguiente punto, quienes son quienes mientan por el juego, nuevamente encontramos el sexo femenino. La siguiente tabla la explica mi compañera. En la siguiente tabla podemos ver que el fracaso al intentar de jugar, el grupo que más ha intentado dejar de jugar es el grupo femenino nuevamente. En la siguiente tabla, las ganancias por el juego de azar, el grupo que más ha tenido ganancia por medio de los juegos de azar
nuevamente es el femenino. Y sigue mi compañera Nolense. Ok. El siguiente punto dice sexo biológico según la participación en el juego. En esta tabla de frecuencia podemos ver que el 51.61% de los grupos encuestados del total eran femeninas y no han jugado, mientras que un 21% sí. Por otro lado, el 16.12% del total de las personas encuestadas eran del sexo masculino y respondieron que no. Mas, sin embargo, un 32% respondieron que sí. En el siguiente punto, el sexo biológico según el dinero jugado en promedios semanales. En esta siguiente tabla de frecuencia, se puede ver que las féminas a la semana jugaban un promedio de 250 pesos, mientras que los hombres jugaban un promedio de 224 pesos. La siguiente tabla la explicará mi compañera. En la siguiente tabla podemos ver el nivel, la zona de residencia según el dinero jugado en promedio semanalmente. El promedio de las personas que viven en una zona rural apartada y invierten 0 pesos en los juegos de azar. Los que viven en zona rural cerca invierten 153,84 pesos. Siguiente con los que viven en zona urbana apartada, que invierten 7,14 pesos. Mientras que los que viven en una zona urbana cerca invierten 350,95 pesos aproximadamente. Y este es el monto más alto en las inversiones semanales. La siguiente tabla muestra el nivel educativo según el dinero jugado en promedio semanalmente. El promedio a nivel educativo que más juega en la semana es el nivel secundario, con un promedio de 622,61 pesos a la semana. Continúa mi compañera. Gracias. El siguiente punto dice si trabaja según el dinero jugado en promedios semanales. Aquí podemos ver que en la tabla, a la semana, el grupo que no trabaja y juega en la semana es de un 33, mientras que el grupo que sí trabaja y juega en la semana es de 311,48. La siguiente tabla la explicará mi compañera. En la siguiente tabla podemos ver que una persona que no trabaja dice que la ocupación según el dinero jugado en promedio semanal. En la ocupación, una persona que no trabaja juega en promedio 10 pesos, mientras que un agente de servicio juega 600 pesos en promedio semanal. Un agricultor juega 10 pesos en promedio. Una persona del área de salud juega 1,000 pesos en promedio semanal. Un ayudante en un colegio juega 9,000 pesos en promedio semanal. En la ocupación de cajera, una persona juega 1,000 pesos, 100 pesos, perdón, en promedio semanal. Un chofer, en la ocupación de trabajo, un chofer juega 2,000 pesos en promedio semanal, mientras que un comerciante juega 500 pesos en promedio. Siguiendo con un contable en un centro educativo, jugando 300 pesos semanal en promedio. Mientras que en un centro de uñas acrílicas, el promedio en juego son 100 pesos. Siguiendo con un salón de belleza, el promedio jugado son 50 pesos semanal. Mientras que en servicio al cliente, una persona juega 430 pesos en promedio semanal y un vendedor de servicios juega 500 pesos en promedio semanal. El total general son 242,27. El promedio más alto que juega en una semana lo ocupa un ayudante de colegio con 900 pesos, siguiendo de un chofer que juega 2,000 pesos, siendo el promedio más bajo 10 pesos. Las demás ocupaciones no juegan. Pues sigue mi compañera.
Sigo yo. Los tipos de juegos de azar según el dinero jugado en promedio semanalmente. El promedio del juego que más dinero a la semana genera son las apuestas deportivas con una aproximación de 607,5 pesos a la semana. Ahora sigue mi compañera Norex. Ok. En el siguiente punto, veremos la probabilidad de que una persona elegida para encuestar haya participado en algún juego de azar. En la siguiente tabla de frecuencia, vemos que la probabilidad de que una persona le pregunte si ha participado de forma negativa en un juego de azar es de un 67.7%, mientras que de forma positiva sería un 32.2%. El siguiente punto dice la adicción a sustancias lícitas. En esta siguiente tabla de frecuencia podemos observar que un 19% de los participantes respondieron que consumen alcohol, mientras que el resto, con un 43%, no ha consumido. En el siguiente ejercicio tenemos que calcular la media y la desviación estándar de la variable promedio de los dineros jugados semanalmente. Aquí podemos ver que el promedio es de 242,5, que la desviación de estándar es 1171,23, a lo que podemos describir que la media es poco representativa de los siguientes valores. El último punto de esta práctica es que debemos realizar gráficas en base a seis distribuciones de frecuencias que ya hemos comentado anteriormente. Aquí podemos ver que la primera gráfica representa el sexo de los encuestados. El número mayor de los encuestados es de 73% y que pertenece al sexo femenino, mientras que un 27% le pertenece al sexo masculino. La siguiente gráfica representa las razones por las cuales juegan estos encuestados. Esta dice que un 71% de los encuestados no juegan, que un 16% juega por dinero, que un 11% lo hace por aburrimiento y que un 2% juega para beber. Las siguientes gráficas la pasará mi compañera. En la gráfica que vemos a continuación, trata de la intención de dejar de jugar. De los dos sexos encuestados, solo 45 mujeres han intentado dejar el juego, siguiendo de los hombres, siguiendo 17 hombres. En la gráfica siguiente, vemos inquietos, las personas inquietas al dejar de jugar. El grupo de las mujeres es el más inquieto a la hora de dejar el juego. Puede seguir, perfecto. En la tabla que vemos a continuación, habla de la adicción a sustancias lícitas. Podemos ver que la gran mayoría de los encuestados no consumen sustancias, a excepción de 19 personas que consumen alcohol. En la tabla siguiente, las personas que juegan para salir de problemas. En base a la encuesta, el sexo más recurrente a jugar para solucionar problemas es el grupo femenino con un 73%. Hasta aquí nuestro trabajo. Espero les sea de mucha ayuda. Gracias.